El pitido agudo de un monitor me arrancó del vacío. Abrí los ojos y el mundo era un borrón de luces blancas y sombras difusas. Sentí un dolor punzante en la cabeza, como si alguien hubiera clavado un cuchillo en mi cráneo y lo girara lentamente. Estaba en un hospital. No sabía cómo ni por qué. Mi cuerpo pesaba como si estuviera hecho de plomo. Y cuando intenté moverme, un tubo en mi brazo me lo impidió. ¿Qué demonios había pasado? Mis recuerdos eran un rompecabezas roto. Fragmentos sueltos de una vida que no lograba encajar. Entonces, una voz suave pero firme rompió el silencio. Sofía, estás despierta. Gracias a Dios. Giré la cabeza con esfuerzo. Allí estaba ella, sentada junto a mi cama, con un traje negro impecable que contrastaba con el caos de la habitación. Clara Delgado. La Clara Delgado. La misma chica que en el instituto me había hecho la vida imposible. La reina de las burlas. La que lideraba las risas crueles cada vez que yo tropezaba con mi propia timidez. Pero esta no era la Clara de entonces. Sus ojos, antes afilados como cuchillas, ahora estaban cargados de algo que no supe descifrar. ¿Alivio? ¿Culpa? ¿Amor? Imposible. Aquella palabra no tenía sentido entre nosotras. ¿Qué haces aquí? Mi voz salió ronca, como si no la hubiera usado en años. Clara se inclinó hacia mí, su perfume caro llenando el aire. No te dejaría sola. No después de lo que pasó. ¿Lo que pasó? Repetí, confundida. Mi mente era un lienzo en blanco. Recordaba flashes, el screech de neumáticos. Un impacto. Oscuridad. Pero nada más. ¿Un accidente? ¿Dónde? ¿Cuándo? Tranquila, dijo ella, su mano rozando la mía con una suavidad que me desconcertó. Necesitas descansar. Ya hablaremos cuando estés mejor. Pero no podía descansar. No con ella allí, mirándome como si yo fuera lo único que importaba en el mundo. Clara. La misma que una vez me humilló frente a toda la clase por un poema que escribí. Ahora estaba a mi lado, con ojeras marcadas y una vulnerabilidad que no le conocía. ¿Qué había cambiado? ¿Y por qué mi corazón? A pesar de todo, ¿latía más rápido cuando sus dedos rozaban mi piel? Sofía Márquez. 28 años. Era una ilustradora freelance que apenas llegaba a fin de mes. Vivía en un pequeño apartamento en Lavapiés, rodeada de lienzos a medio terminar y facturas sin pagar. Su vida era un caos organizado, un equilibrio precario entre su pasión por el arte y la realidad de una ciudad que no perdonaba a los soñadores. Había crecido en un barrio obrero de Vallecas, donde los sueños eran un lujo y la supervivencia una obligación. En el instituto, Sofía era la chica callada, la que siempre llevaba un cuaderno bajo el brazo y evitaba las miradas. Pero Clara Delgado, con su carisma magnético y su lengua afilada, siempre la encontraba. Clara, 3 años mayor, había sido la estrella del instituto. Hija de una familia acomodada de Salamanca. Tenía todo lo que Sofía no: confianza, dinero, una belleza que cortaba el aliento. Pero también tenía una crueldad que Sofía nunca olvidaría. Las burlas por su ropa gastada. Los rumores sobre su orientación sexual que Clara avivaba con una sonrisa maliciosa. ¿Qué? Sofía.
Sigues escribiendo poemas para chicas. Esa frase, dicha en el pasillo frente a todos, aún resonaba en su cabeza. Ahora, 10 años después, Clara era una ejecutiva de éxito, directora de una startup tecnológica que dominaba el mercado. Su rostro aparecía en revistas, su nombre en titulares. Y Sofía seguía siendo la misma, atrapada en su mundo de inseguridades y pinceles. Hasta aquella noche en la que todo cambió. Era una noche fría de noviembre. Sofía había aceptado un encargo de última hora, pintar un mural para un bar en Malasaña. El pago era bueno, y no podía permitirse decir que no. Caminaba por la calle Fuencarral, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta raída, cuando un coche se salió de control. El impacto fue tan rápido que no tuvo tiempo de reaccionar. Solo recuerda el grito de alguien, el crujido de metal, y luego nada. Cuando despertó en el hospital, Clara estaba allí. Pero no era solo una visita casual. Clara había estado en la escena del accidente. Había sido ella quien llamó a la ambulancia, quien sostuvo su mano mientras los paramédicos la estabilizaban. Y ahora, inexplicablemente, no se apartaba de su lado. Sofía. No tienes que entenderlo todo ahora, dijo Clara, su voz temblando ligeramente. Pero no voy a dejarte sola. No otra vez. Otra vez. Espeté, sintiendo una chispa de rabia vieja. ¿Desde cuándo te importa lo que me pase? Tú misma me hiciste la vida imposible. Clara bajó la mirada. Y por primera vez, vi algo que parecía arrepentimiento. Lo sé. Y lo siento. No tienes idea de cuánto lo siento. No supe qué responder. Mi cabeza era un torbellino de dolor y confusión. Pero había algo en su voz, en la forma en que sus ojos buscaban los míos, que me hizo dudar. Era posible que la Clara que yo conocía, la que me había herido tanto, ya no existiera. ¿O era esto solo otro de sus juegos? El hospital se convirtió en mi prisión temporal. Los médicos hablaban de conmoción cerebral, fracturas menores, y un milagro que estuviera viva. Clara venía todos los días, siempre impecable, siempre con esa mirada que no podía descifrar. Traía café, libros, incluso un cuaderno de dibujo que dejó en mi mesita con una nota, para cuando quieras volver a ser tú. Cada gesto suyo era una contradicción. ¿Por qué se esforzaba tanto? ¿Qué quería de mí? Una tarde, mientras hojeaba el cuaderno, ella entró con una sonrisa tímida. Pensé que podrías necesitarlo. Siempre estabas dibujando en el instituto. ¿Y desde cuándo te fijabas en lo que hacía? Repliqué, más cortante de lo que pretendía. Clara se sentó, cruzando las piernas con esa elegancia natural que siempre tuvo. Siempre me fijé. Sofía. Más de lo que debería. Sus palabras me golpearon como un relámpago. ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera preguntar, una enfermera entró, rompiendo el momento. Pero algo había cambiado. Había una grieta en la armadura de Clara. Y por primera vez, sentí que quizás, solo quizás, había más en esta historia de lo que yo entendía. Los días en el hospital se volvieron una rutina extraña. Entre las visitas de los médicos,
Las agujas en mis venas y el zumbido constante de los monitores. Clara era una constante desconcertante. Cada mañana llegaba con un café en la mano y una expresión que oscilaba entre la culpa y una ternura que me negaba a aceptar. Yo. Sofía Márquez. Seguía buscando en mi mente los pedazos de mi vida antes del accidente. Pero los recuerdos eran como pájaros que se escapaban cuando intentaba atraparlos. Lo único claro era Clara. Sentada allí. Desafiando todo lo que creía saber sobre ella. Una tarde. Mientras el sol pintaba rayas doradas en las paredes blancas. Clara rompió el silencio que se había instalado entre nosotras. Sofía. ¿Recuerdas la fiesta de fin de curso en el instituto? Preguntó, jugueteando con el borde de su chaqueta. Fruncí el ceño. La que organizaste para humillarme. ¿Quieres decir? Ella se estremeció, como si mis palabras fueran un golpe físico. No fue así. No del todo. ¿No del todo? Espeté, sintiendo el viejo rencor subir por mi garganta. Me empujaste a leer ese maldito poema delante de todos. Sabías que era personal. Sabías que me destrozaría. Clara cerró los ojos. Su rostro tenso. Lo hice porque estaba celosa. Sofía. Porque no soportaba verte tan libre. Tan tú misma. Escribiendo cosas que yo nunca me atreví a sentir. Sus palabras me dejaron sin aire. ¿Celosa? ¿De mí? La Clara Delgado que tenía el mundo a sus pies. ¿Celosa de la chica que apenas podía pagar el almuerzo? No tenía sentido. Pero antes de que pudiera responder, ella continuó. Su voz baja. Casi un susurro. Nunca te conté esto. Pero en el instituto yo sentía algo por ti. Algo que no entendía. Algo que me aterraba. Y en lugar de enfrentarlo, te lastimé. Fue más fácil hacerte daño que admitir lo que sentía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi corazón latía tan fuerte que temí que los monitores lo delataran. Quise gritarle. Decirle que no tenía derecho a soltar algo así después de todo lo que me había hecho. Pero también había una parte de mí, pequeña y traicionera, que quería creerle. Que quería entender. Me dieron el alta. Pero mi vida no volvió a la normalidad. Mi apartamento en Lavapiés seguía allí, con sus paredes llenas de dibujos y su nevera medio vacía. Pero yo no era la misma. El accidente me había dejado con lagunas en la memoria. Dolores que aparecían sin avisar y una pregunta que no me dejaba dormir. ¿Quién era Clara Delgado ahora? Porque la mujer que me visitaba, que pagaba mis facturas médicas sin que yo lo pidiera, que me miraba como si yo fuera un tesoro perdido, no era la Clara que recordaba. Una noche, Clara insistió en llevarme a cenar. Necesitas salir de ese apartamento. Sofía. Déjame cuidar de ti. Aunque sea por una noche. Acepté. Más por curiosidad que por ganas. Fuimos a un pequeño restaurante en Chueca. Un lugar con luces tenues y mesas de madera que olían a historia. Mientras comíamos, Clara hablaba de su vida, cómo había construido su empresa desde cero. Cómo había luchado contra un mundo que no siempre aceptaba a una mujer en el poder. Pero también hablaba de mí. De cómo había seguido mi trabajo en redes sociales. De cómo mis ilustraciones la habían hecho sonreír en sus peores días. No te creo, dije, cortándola. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo este tiempo?
Clara dejó el tenedor y me miró fijamente. Porque el accidente me abrió los ojos. Cuando te vi allí, en la calle, sangrando, pensé que te perdía para siempre. Y no podía soportar la idea de no haberte dicho la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Clara, pregunté, mi voz temblando. Ella respiró hondo, como si se preparara para saltar al vacío. Que te amo, Sofía. Que siempre te he amado, aunque no sabía cómo hacerlo. El resto de la cena fue un torbellino de emociones. No sabía si quería reír, gritar o salir corriendo. Clara, la misma que había sido mi pesadilla, ahora estaba frente a mí, confesando un amor que yo no podía procesar. Pero no podía negar que algo en mí respondía a ella. Cada roce de su mano, cada mirada suya, encendía algo que había enterrado hace años. Era posible que siempre hubiera sentido algo por ella, incluso cuando la odiaba. Esa noche, al volver a casa, Clara me acompañó hasta la puerta. Bajo la luz de una farola, su rostro parecía más vulnerable que nunca. No espero que me perdones ahora, dijo. Solo quiero una oportunidad para demostrarte que he cambiado. No respondí. Cerré la puerta y me quedé mirando el techo de mi apartamento, preguntándome si estaba loca por considerar siquiera la posibilidad de confiar en ella. Los días siguientes fueron un baile extraño entre la desconfianza y la curiosidad. Clara no se rendía. Me enviaba mensajes. Pequeños gestos como dejar un café en mi puerta o enviarme artículos sobre ilustradores que admiraba. Cada uno era un paso hacia derribar el muro que había construido entre nosotras. Pero el pasado no se borraba tan fácilmente. Cada vez que sentía que me ablandaba, recordaba las risas en el instituto, las miradas crueles, el dolor de ser la chica que nunca encajaba. Una tarde, mientras trabajaba en un encargo, Clara apareció en mi apartamento sin avisar. Traía una botella de vino y una propuesta. Hay una exposición en el Reina Sofía este fin de semana. Van a mostrar obras de artistas emergentes. Deberías presentar algo. Yo, reí, incrédula. No estoy a ese nivel. Clara. Estás equivocada, dijo, con una convicción que me desarmó. Eres increíble, Sofía. Siempre lo has sido. Déjame ayudarte a que el mundo lo vea. Por primera vez, no vi a la Clara del instituto. Vi a una mujer que creía en mí, que veía algo en mí que yo misma había olvidado. Y eso me aterró más que cualquier accidente. El aire de Madrid olía a lluvia y asfalto cuando Clara me convenció de ir al Reina Sofía. Caminábamos por el paseo del Prado. Ella con su abrigo elegante y yo con mi chaqueta gastada, sintiéndome fuera de lugar. La idea de presentar mi trabajo en una exposición me parecía un sueño imposible. Pero Clara tenía una forma de hablar que hacía que todo pareciera alcanzable. Tus ilustraciones cuentan historias, Sofía, me dijo mientras esquivábamos charcos. El mundo necesita escucharlas. Sus palabras eran un anzuelo. Y yo, aunque lo negara, estaba empezando a morderlo. En el museo, la exposición era un torbellino de colores y voces. Artistas jóvenes, críticos con gafas de montura gruesa, coleccionistas con sonrisas calculadas. Clara se movía con facilidad entre ellos.
presentándome como si yo fuera alguien importante. Sofía Márquez. Una ilustradora con un talento único, decía. Y yo sentía el calor subir a mis mejillas. Pero también sentía algo más: orgullo. Por primera vez en mucho tiempo. No me sentía invisible. Esa noche, mientras tomábamos un vino en un bar cercano, Clara me miró con una intensidad que me hizo estremecer. Sofía, ¿alguna vez has sentido que el destino te da una segunda oportunidad? ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque temía la respuesta. Nosotras, dijo, su voz baja pero firme. El accidente. Todo esto siento que es una oportunidad para corregir lo que hice mal. Quise responder, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Había una parte de mí que quería creerle, que quería dejar atrás el dolor y ver a la Clara que estaba frente a mí, no a la del pasado. Pero el miedo era más fuerte. ¿Y si esto era solo un capricho? ¿Y si Clara, con todo su poder y carisma, se cansaba de mí como lo hizo en el instituto? Los días siguientes fueron una danza peligrosa. Clara seguía apareciendo en mi vida. Implacable. Con pequeños gestos que derribaban mis defensas. Un día me llevó a un taller de arte en Carabanchel, donde conocí a otros ilustradores que me animaron a seguir. Otro día, me sorprendió con entradas para un concierto de flamenco en un tablao escondido de la Latina. Cada momento con ella era como un lienzo en blanco que se llenaba de colores que no sabía que existían. Pero no todo era perfecto. Mis recuerdos del accidente seguían siendo fragmentos rotos. Y a veces, en la quietud de la noche, sentía una ansiedad que no podía explicar. Una noche, mientras revisaba mis dibujos, encontré un boceto antiguo, una silueta de dos chicas bajo un árbol. Una con el cabello largo y otra con una sonrisa confiada. Lo había dibujado en el instituto, inspirada por un momento fugaz en el que Clara me sonrió sin malicia. Ese dibujo me golpeó como un recuerdo que no quería enfrentar. ¿Había sentido algo por ella incluso entonces? Decidí confrontarla. La invité a mi apartamento. Algo que nunca pensé que haría. Cuando llegó, con su elegancia habitual, le mostré el dibujo. ¿Recuerdas esto?, pregunté, mi voz temblando. Clara lo tomó con cuidado, sus ojos recorriendo cada línea. Lo recuerdo, dijo suavemente. Fue el día del picnic del instituto. Me miraste de una forma que me dio miedo. Miedo, repetí, incrédula. Tú, con miedo. Ella rió. Pero era una risa triste. Siempre tuve miedo, Sofía. De lo que sentía por ti. De lo que significaba. Por eso fui tan cruel. Era más fácil empujarte lejos que enfrentarme a mí misma. Sus palabras eran un eco de lo que había dicho en el hospital. Pero esta vez las sentí más profundas. Más reales. Me acerqué a ella, casi sin darme cuenta. Y por un momento, nuestros rostros estuvieron tan cerca que podía sentir su aliento. Pero el miedo me detuvo. Retrocedí, incapaz de cruzar esa línea. Una semana después, Clara me invitó a su oficina. Un espacio moderno en el corazón de Madrid, con vistas a la Gran Vía. Quería mostrarme un proyecto, una campaña publicitaria que usaría ilustraciones para contar historias de diversidad. Quiero que seas parte de esto, dijo.
señalando un tablero lleno de ideas. Tu arte puede cambiar cómo la gente ve el mundo. Estaba abrumada. Nunca había imaginado mi trabajo en un escenario tan grande. Pero también había algo en su entusiasmo que me hacía dudar. ¿Era esto real? ¿O solo una forma de mantener su control sobre mí? Esa noche, en su oficina, mientras compartíamos una botella de Rioja, le hice la pregunta que me quemaba por dentro. Clara, ¿esto es por culpa? ¿Me estás ayudando porque te sientes mal por el pasado? Ella se quedó en silencio, sus ojos buscando los míos. No, Sofía. Te estoy ayudando porque creo en ti. Y porque no puedo imaginar mi vida sin ti en ella. Sus palabras eran un incendio. Y yo estaba atrapada en él. Por primera vez. Dejé que me abrazara. Su cuerpo contra el mío era cálido. Sólido. Real. Pero incluso en ese momento, una voz en mi cabeza susurraba: no confíes. No todavía. El abrazo de Clara en su oficina quedó grabado en mi piel como un tatuaje invisible. Durante días, no pude dejar de pensar en la calidez de su cuerpo, en la forma en que sus manos temblaron ligeramente al rodearme. Pero con cada paso que dábamos hacia algo nuevo, el pasado me tiraba hacia atrás. Recordaba las risas, las miradas despectivas, el dolor de ser la chica que todos evitaban. ¿Podía realmente confiar en ella? ¿O estaba cayendo en una trampa que mi corazón, traicionero, ignoraba? Una mañana, mientras trabajaba en los bocetos para la campaña de Clara, recibí una llamada inesperada. Era Ana, una vieja amiga del instituto que no veía desde hacía años. Su voz al teléfono era un eco de tiempos más simples, pero también traía consigo recuerdos que prefería olvidar. Sofía, ¿es verdad que estás trabajando con Clara Delgado?, preguntó, su tono cargado de incredulidad. ¿Cómo lo sabes?, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Madrid es un pueblo pequeño. Sophie. La gente habla. Ten cuidado. Vale. Clara no es de fiar. Nunca lo fue. Las palabras de Ana fueron como un cubo de agua fría. Me contaron rumores. Historias de cómo Clara había usado su encanto para escalar en el mundo empresarial, dejando corazones rotos y promesas vacías a su paso. No ha cambiado tanto como crees, dijo Ana antes de colgar. Sus palabras se clavaron en mí, alimentando mis dudas. Decidí confrontar a Clara. La invité a un café en una plaza tranquila de Lavapiés, lejos del brillo de su mundo corporativo. Cuando llegó, con un vestido sencillo que la hacía parecer más humana, le conté lo que Ana me había dicho. No suavicé las palabras. Quería ver su reacción, buscar cualquier grieta en su fachada. Clara escuchó en silencio, su rostro impasible al principio. Luego, soltó una risa amarga. Ana siempre tuvo una habilidad para contar solo la mitad de la historia, dijo, removiendo su café con demasiada fuerza. Sí. He cometido errores. Sofía. He herido a personas. He sido egoísta. Pero no soy la misma que era entonces. Y contigo es diferente. ¿Diferente cómo?, pregunté, cruzándome de brazos. ¿Por qué debería creerte? Ella se inclinó hacia mí.
sus ojos brillando con una intensidad que me hizo contener el aliento. Porque contigo no estoy jugando. Porque cada día que paso contigo me recuerda lo que perdí al ser una cobarde en el instituto. Porque te amo, Sofía. Y no sé cómo demostrártelo si no me das una oportunidad. Sus palabras eran un torbellino. Pero no podía ignorar el dolor en su voz. Por primera vez. Vi a Clara no como la ejecutiva poderosa ni como la chica cruel del pasado, sino como una mujer que cargaba con sus propios demonios. Pero el miedo seguía allí, susurrándome que no bajara la guardia. La campaña publicitaria avanzaba a pasos agigantados. Mis ilustraciones, llenas de colores vibrantes y figuras que contaban historias de amor y lucha, comenzaron a tomar forma. Clara estaba emocionada, organizando reuniones con su equipo, asegurándose de que mi trabajo tuviera el protagonismo que merecía. Pero con cada reunión, sentía una presión creciente. No solo era la responsabilidad de entregar algo bueno, era la sensación de que mi relación con Clara estaba entrelazada con este proyecto. Si fallaba en uno, ¿fallaría en lo otro? Una noche, mientras trabajábamos hasta tarde en su oficina, Clara me sorprendió con un regalo, un cuaderno de dibujo antiguo, con tapas de cuero desgastado. Lo encontré en un mercadillo en el Rastro, dijo, sonriendo. Me recordó a ti. Abrí el cuaderno. Y dentro encontré una nota escrita a mano, para Sofía, que siempre ha sabido ver belleza donde otros no la ven. El gesto me desarmó. Por un momento, olvidé las dudas, los rumores, el pasado. Me acerqué a ella. Y esta vez no retrocedí. Nuestros labios se encontraron en un beso tímido, cargado de años de palabras no dichas. Fue como si el mundo se detuviera, como si solo existiéramos nosotras dos. Pero el momento no duró. Un mensaje en mi teléfono rompió el hechizo. Era un correo de un colega del proyecto, con un enlace a un artículo, Clara Delgado, la ejecutiva que usa el amor para cerrar tratos. El artículo insinuaba que Clara manipulaba a las personas, usando su carisma para obtener lo que quería. Mi corazón se hundió. ¿Era yo solo otra pieza en su juego? El beso con Clara aún ardía en mis labios. Pero el artículo que leí en mi teléfono era un veneno que se extendía por mi mente. Cada palabra del texto era una daga. Clara Delgado, la maestra de la manipulación, usa su encanto para cerrar acuerdos y romper corazones. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Era posible que todo esto, los gestos, las confesiones, el beso, fuera solo una estrategia más. Me sentía como una idiota, atrapada en un juego que no entendía. Clara notó mi cambio de humor. ¿Qué pasa, Sofía?, preguntó, su voz cargada de preocupación. Le mostré el teléfono, el artículo abierto en la pantalla. Explícame esto, dije, mi voz temblando de rabia y miedo. ¿Es esto lo que haces? Jugar con la gente. ¿Conmigo? ¿Para conseguir lo que quieres? Clara leyó el titular. Y su rostro se endureció. Esto es basura sensacionalista, dijo, dejando el teléfono sobre la mesa. Sofía, sabes que los medios exageran todo. No soy perfecta, pero no soy esa persona. No lo eres, repliqué, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. Porque no sé qué creer.
Clara. Todo esto tú. Yo. Este proyecto. ¿Es real? ¿O solo soy otra conquista para tu colección? Ella se levantó, acercándose a mí con una intensidad que me hizo retroceder. Sofía. Mírame. Lo que siento por ti no es un juego. Nunca lo ha sido. Pero no puedo obligarte a creerme. Tienes que decidir si confías en mí o no. El silencio entre nosotras era pesado, como el aire antes de una tormenta. Quise creerle. Quise dejarme llevar por el calor de su mirada. Pero el miedo era más fuerte. Me fui de su oficina sin decir una palabra, con el corazón hecho pedazos. Los días siguientes fueron un torbellino de confusión. Me encerré en mi apartamento, trabajando en los últimos detalles de la campaña. Pero cada trazo en el papel era un recordatorio de Clara. Sus palabras. Su risa. Su forma de mirarme como si fuera lo único que importaba. Pero también recordaba el pasado. Los rumores. El artículo. ¿Cómo podía separar la verdad de la mentira? Una noche, mientras revisaba mis dibujos, encontré una carta que Clara me había dejado en el cuaderno de cuero. La había pasado por alto en mi rabia. Decía: Sofía, no sé si alguna vez podré borrar el daño que te hice. Pero quiero pasar el resto de mi vida intentándolo. Si me dejas. Las palabras eran simples, pero me golpearon con una fuerza que no esperaba. Por primera vez, me pregunté si estaba dejando que el pasado me cegara ante el presente. Decidí buscar respuestas. Contacté a Ana de nuevo, pidiéndole que me contara todo lo que sabía sobre Clara. Me habló de sus años en la universidad, de cómo Clara había tenido una relación con una chica que terminó mal, de cómo había cerrado su corazón después de eso. Clara siempre ha sido complicada, dijo Ana. Pero nunca la he visto mirar a nadie como te mira a ti. Esas palabras me dieron una chispa de esperanza, pero también me dejaron con más preguntas. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y quién era yo para ella? La campaña estaba a punto de lanzarse, y Clara me pidió que asistiera a la presentación final. No quería ir, pero sabía que mi trabajo merecía ser visto. La noche del evento, en un elegante salón en el centro de Madrid. Me sentí como una extraña entre trajes caros y copas de champán. Clara estaba en el escenario, hablando con una pasión que hacía que todos la escucharan. Cuando presentó mis ilustraciones, el aplauso fue ensordecedor. Por un momento, me sentí invencible. Después del evento, Clara me encontró en un rincón del salón. Estoy orgullosa de ti, dijo. Su voz suave pero firme. Esto es solo el comienzo. Sofía. No supe qué responder. Quería odiarla. Quería mantenerla lejos. Pero cada vez que estaba cerca de ella, sentía que el mundo tenía sentido. Antes de que pudiera decir algo, una mujer se acercó a nosotras. Era alta, con el cabello rubio y una sonrisa fría. Clara. Querida. No sabía que seguías recogiendo proyectos de caridad, dijo, mirándome de arriba abajo. Clara se tensó. Vera. No es el momento, respondió. Su voz cortante. Pero Vera no se detuvo. Vamos. Todos sabemos cómo funciona esto. Encuentras a alguien vulnerable.
La haces sentir especial. Y luego pasas a la siguiente. No es así. Sofía. El mundo se detuvo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Clara intentó hablar. Pero yo ya estaba caminando hacia la salida, con lágrimas quemándome los ojos. La noche del evento me dejó destrozada. Las palabras de Vera resonaban en mi cabeza como un eco cruel. Encuentras a alguien vulnerable. La haces sentir especial. Y luego pasas a la siguiente. Corrí por las calles de Madrid, con el frío cortándome la piel y las lágrimas emborronando las luces de la ciudad. No quería creer que Clara fuera así. Pero cada duda, cada rumor, cada recuerdo del pasado se unía para formar una verdad que me aterraba. ¿Había sido una tonta al dejarme llevar por ella? Llegué a mi apartamento y me derrumbé en el sofá, con el cuaderno de cuero que Clara me había regalado aún en mis manos. Lo abrí, buscando algo, cualquier cosa, que me diera claridad. Entre las páginas encontré un dibujo que no recordaba haber hecho, 2 siluetas entrelazadas bajo un cielo estrellado. Era mío. Pero no recordaba cuándo lo había dibujado. ¿Antes del accidente? Después. Mi memoria seguía traicionándome. Pero el dibujo era un recordatorio de algo que no podía ignorar. Una parte de mí siempre había sentido algo por Clara. Decidí que no podía seguir huyendo. Necesitaba respuestas. No solo de Clara, sino de mí misma. La llamé y le pedí que viniera a mi apartamento. Cuando llegó, su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Sofía. Lo que dijo Vera no es verdad, dijo antes de que pudiera hablar. Ella y yo tuvimos algo hace años. Pero terminó porque no era real. No como lo que siento por ti. ¿Y cómo sé que esto es real? Pregunté, mi voz quebrándose. Todo el mundo me dice que no confíe en ti. Clara. Incluso mi propio instinto me lo dice. Ella dio un paso hacia mí. Pero se detuvo. Como si temiera romper algo frágil. No puedo borrar el pasado. Sofía. No puedo cambiar lo que hice en el instituto ni los errores que cometí después. Pero puedo prometerte que nunca he sido más honesta con nadie que contigo. Sus palabras eran un peso y un alivio al mismo tiempo. Quise creerle. Pero necesitaba más. Cuéntame todo, dije. Sobre Vera. Sobre tu vida. Sobre por qué estás haciendo esto. Clara se sentó en mi sofá, con las manos apretadas como si intentara sostenerse a sí misma. Me contó su historia. Una que no aparecía en las revistas ni en los titulares. Habló de su infancia en una familia donde las apariencias lo eran todo. De cómo descubrió que le gustaban las chicas y lo escondió por miedo al rechazo. Habló de Vera. Una relación tóxica que la dejó rota. Y de cómo el éxito en su carrera se convirtió en una armadura para no volver a sentir ese dolor. Cuando te vi en el instituto. Eras todo lo que yo no podía ser, dijo. Su voz temblando. Valiente. Auténtica. Sin miedo a mostrar quién eras. Y yo te envidiaba. Te lastimé porque no sabía cómo lidiar con lo que sentía por ti. Sus palabras eran un rompecabezas que encajaba con mis recuerdos fragmentados. Recordé los momentos en los que Clara me miraba en el instituto. No con crueldad, sino con algo más. ¿Cómo no lo había visto entonces? O lo había visto y lo ignoré por miedo. Después del accidente. Cuando te vi en esa camilla. Pensé que te perdía para siempre,
continuó Clara. Y supe que no podía seguir viviendo con ese arrepentimiento. Por eso estoy aquí. Sofía. No por culpa. No por un juego. Porque te amo. El silencio que siguió fue diferente esta vez. No era pesado ni lleno de dudas. Era un silencio que pedía una decisión. Me acerqué a ella. Tomé su mano y la miré a los ojos. No sé si puedo perdonarte del todo, dije. Pero quiero intentarlo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Clara y yo comenzamos a construir algo nuevo. Algo frágil pero real. Pasábamos las tardes en mi apartamento. Hablando. Riendo. Descubriendo quiénes éramos ahora. Ella me enseñó a ver mi arte con nuevos ojos. Y yo le enseñé a bajar la guardia. A ser vulnerable. Pero no todo era perfecto. Los rumores seguían circulando. Y cada vez que veía a Clara en una reunión de trabajo, me preguntaba si estaba lista para confiar en ella por completo. Una noche, mientras caminábamos por el retiro, Clara se detuvo frente al estanque. La luz de la luna reflejaba en el agua. Y su rostro parecía más suave. Más humano. Sofía. Sé que te he pedido mucho, dijo. Pero quiero que sepas que estoy dispuesta a esperar todo el tiempo que necesites. No respondí con palabras. En cambio, la besé. Esta vez sin miedo. Sin dudas. Fue un beso que sabía a promesas. A segundas oportunidades. A un futuro que aún no podíamos ver, pero que queríamos construir juntas. El beso en el retiro marcó un antes y un después. Por primera vez. Sentí que Clara y yo estábamos en la misma página. Escribiendo una historia que no estaba manchada por el pasado. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. La campaña publicitaria fue un éxito rotundo. Y mis ilustraciones aparecieron en vallas publicitarias por todo Madrid. La gente hablaba de ellas. De las historias de amor y lucha que contaban. Pero con el éxito vino una atención que no estaba preparada para enfrentar. Una mañana, mientras tomaba un café en mi apartamento, recibí un mensaje anónimo. Cuidado con Clara. No es quien crees. Adjunto había una foto borrosa de Clara con otra mujer. Tomada en un bar oscuro. Mi corazón se hundió. Aunque la imagen no era clara. El mensaje era un eco de todas mis inseguridades. ¿Estaba cometiendo un error al confiar en ella? ¿Era esto otra prueba de que Clara no había cambiado? Decidí no confrontarla de inmediato. En cambio, investigué. Llamé a un amigo que trabajaba en una revista local, pidiéndole que rastreara la fuente del mensaje. Mientras esperaba respuestas, Clara seguía siendo la misma, atenta, cariñosa, siempre buscando formas de hacerme sonreír. Pero ahora, cada gesto suyo venía con una sombra de duda. Mi amigo me llamó unos días después. La foto era real, pero no reciente. Había sido tomada años atrás, durante la relación de Clara con Vera. Alguien la había enviado para sembrar discordia. Probablemente alguien de su círculo profesional que no veía con buenos ojos nuestra relación. Aliviada pero aún herida, decidí hablar con Clara. La invité a un pequeño café en Malasaña, un lugar donde nadie nos reconocería. Cuando le mostré la foto, su rostro palideció. Sofía,
Esto es del pasado, dijo. Su voz firme pero cargada de miedo. No sé quién te lo envió. Pero te juro que no hay nadie más. Solo tú. Entonces, ¿por qué alguien haría esto? Pregunté. Mi voz temblando. ¿Por qué alguien querría hacerme dudar de ti? Clara suspiró, pasándose una mano por el cabello. Porque mi mundo es un nido de víboras. Hay personas que no soportan verme feliz, que quieren controlarme. Pero te prometo que estoy haciendo todo lo posible para protegerte de eso. Sus palabras eran sinceras, pero no podían borrar el dolor. Me sentía atrapada entre el deseo de confiar en ella y el miedo de ser lastimada otra vez. Necesito tiempo. Clara, dije finalmente. No sé si estoy lista para esto. Ella asintió, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré aquí. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Me sumergí en mi arte, tratando de encontrar claridad en los colores y las formas. Pero no podía dejar de pensar en Clara, en la forma en que su voz temblaba cuando hablaba de su amor por mí, en la vulnerabilidad que mostraba cuando nadie más miraba. Una noche, mientras dibujaba en mi apartamento, recibí una llamada de Clara. Su voz sonaba diferente. Urgente. Sofía. Necesito que vengas a mi oficina. Hay algo que tienes que saber. Llegué al edificio. Un rascacielos de cristal que parecía tocar el cielo de Madrid. Clara me esperaba en su despacho, con un sobre en la mano. Encontré quien envió la foto, dijo. Su voz tensa. Fue Vera. Está trabajando con un competidor para desestabilizarme. Y usarte a ti fue su forma de atacarme. Me entregó el sobre, que contenía correos electrónicos y mensajes que demostraban el plan de Vera. Pero lo que más me sorprendió fue lo que Clara dijo después. Renuncié a la campaña. Sofía. No quiero que mi mundo te arrastre a esto. Tu arte merece brillar sin estas sombras. Sus palabras fueron un golpe. Había sacrificado algo que amaba por mí. Por proteger lo que teníamos. Por primera vez, vi el alcance de su amor. No en palabras, sino en acciones. Me acerqué a ella y la abracé, dejando que las lágrimas cayeran. No quiero que renuncies a nada por mí, susurré. Quiero que luchemos juntas. El abrazo en la oficina de Clara fue un punto de inflexión. Por primera vez, sentí que no estábamos solas contra el mundo, sino juntas, enfrentando lo que viniera. Decidimos que la campaña seguiría adelante. Pero con una condición: trabajaríamos como un equipo. Sin secretos. Sin sombras. Mis ilustraciones, que contaban historias de amor y diversidad, se convirtieron en un símbolo de nuestra propia lucha. Pero el camino no fue fácil. Los rumores no desaparecieron. Y Vera seguía acechando, lanzando indirectas en redes sociales y círculos profesionales. Sin embargo, Clara y yo éramos más fuertes que nunca. Una tarde, mientras preparábamos la exposición final en una galería en Chueca, Clara me tomó de la mano. Sofía. Quiero hacer esto bien, dijo. Su voz suave pero decidida. Quiero que el mundo sepa que estamos juntas. Si tú estás lista. No fue una decisión fácil.
Madrid. A pesar de su apertura, aún tenía rincones donde el amor entre dos mujeres levantaba cejas. Pero miré a Clara. Vi la honestidad en sus ojos. Y supe que no quería esconderme. Hagámoslo, dije, apretando su mano. La exposición fue un éxito. Las paredes de la galería se llenaron de mis dibujos. Cada uno contando una historia de amor. De lucha. De esperanza. Clara estuvo a mi lado, presentándome no solo como la artista, sino como su pareja. Las miradas, los susurros, incluso las críticas, no importaban. Por primera vez, me sentí libre, no solo como artista, sino como mujer. Meses después, Clara y yo encontramos un equilibrio. Ella seguía liderando su empresa, pero con una nueva perspectiva, enfocándose en proyectos que tuvieran un impacto real. Yo, por mi parte, comencé a recibir encargos de todo el mundo, gracias a la exposición. Pero lo más importante no era el éxito profesional, sino lo que habíamos construido juntas. Cada noche, cuando volvíamos a mi apartamento en Lavapiés o al suyo en Salamanca, hablábamos de nuestros sueños, de nuestros miedos, de un futuro que ya no parecía imposible. Una noche, mientras caminábamos por la Plaza Mayor, Clara se detuvo y sacó una pequeña caja del bolsillo. No era un anillo, sino un colgante con dos pequeños pinceles cruzados. Un símbolo de mi arte y de nuestro amor. No te estoy pidiendo matrimonio, dijo, riendo nerviosamente. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Para siempre. Si tú quieres. Tomé el colgante, con lágrimas en los ojos. Quiero, dije. Y la besé bajo las luces de la plaza, sin importarme quién miraba. El accidente que casi me quitó la vida fue, de alguna manera, lo que me la devolvió. Me obligó a enfrentar mis miedos, a perdonar, a amar sin reservas. Clara y yo no éramos perfectas. Llevábamos las cicatrices de nuestro pasado, pero esas cicatrices nos hacían más fuertes. Aprendimos que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección, elegir confiar, elegir luchar, elegir construir algo juntos a pesar de las tormentas. Madrid, con sus calles llenas de vida y contradicciones, fue el escenario de nuestra historia. Una historia que comenzó con un accidente, con un odio antiguo, y que terminó con un amor que ninguno de los rumores, ninguna de las dudas, pudo apagar. Porque al final, el amor verdadero no es el que nunca falla, sino el que se levanta, una y otra vez, y sigue adelante.